Bienvenidos a esta primera clase de Introducción a la Contabilidad. Soy Fernando Maristani y hoy empezamos con el tema número 1. En este primer tema lo que vamos a discutir es ¿para qué sirve la contabilidad? Y antes de responder a esa pregunta, lo que debemos responder es ¿quién la quiere? ¿Quién la va a usar? Porque en función de quién sea el que la va a usar, la querrá para unas o para otras cosas. Nos vamos a apoyar en la presentación, que lo tenéis aquí, y esta primera imagen lo que quiere decir es que la contabilidad la vamos a ver como un sistema de información. Un sistema de información que lo que nos va a permitir es tomar decisiones diversas en función de lo que andamos buscando. Ahí tenéis unas señales que nos indican diversos caminos. En la empresa muchas veces tendremos que decidir si invertir, si gastar más, si desinvertir, si elevar los salarios, si rebajar el precio del producto. Muchas decisiones, y la contabilidad nos va a dar datos para ayudarnos en esa toma de decisiones. Lo cual no quiere decir que las decisiones que tomemos luego sean las correctas, pero sí por lo menos las tomaremos apoyadas por un sistema de información que es lo que es la contabilidad. Para lo cual, antes de entrar a ver quiénes son los diversos agentes que buscan información contable, vamos a ver cómo funciona una empresa. En el centro tenéis ese edificio que figura la empresa. Alrededor, diversas acciones o diversos agentes. Primero, los accionistas han puesto un dinero en la empresa, han inyectado dinero, que vamos a llamar a lo largo del curso capital, para iniciar la actividad. Han puesto este capital que lo inyectan en la empresa, pero como veis la flecha es doble. Tarde o temprano van a querer recuperar la rentabilidad del capital como beneficios que vuelven a extraer de la empresa. Es decir, inyectan un dinero para tener unos beneficios. Ahí hay un flujo de dinero. Estos accionistas son unos agentes que buscarán un determinado tipo de información de la empresa. Luego tendremos los directivos de la empresa. Los directivos de la empresa tendrán que tomar muchas decisiones, unas relativas al producto. ¿Cuánto me cuesta este producto? ¿Puedo rebajar el precio del producto? ¿Puedo elevar el precio de venta del producto? ¿Cuál es el margen que estoy teniendo en cada producto? ¿Cuál es el margen general de mi actividad? Por lo tanto, los directivos buscarán otro tipo de información diferente de la de los accionistas. Luego, los propios directivos tendrán que decidir si invierten en maquinaria, si invierten en recursos humanos. Son más decisiones, y ¿de dónde sacarán los datos para tomar estas decisiones? Pues de la contabilidad. Hay gente que ya vamos a llamar agentes externos, que son nuestros proveedores, los cuales nos van a dar materiales, nos van a dar energía, nos van a dar comunicaciones, pero esperan cobrar a cambio de eso. ¿Qué buscarán? Saber si la empresa tiene capacidad de pago, saber si la empresa les va a pagar. Esos llamaremos agentes externos, igual que los trabajadores de la empresa. Necesitan saber ciertos datos para saber cómo va la empresa en la que ellos trabajan. Por lo tanto, ¿quién usa la contabilidad? Pues hay dos tipos que vamos a llamar agentes externos, que son los que están dentro de la empresa, y los agentes externos, que son los que están fuera de la empresa. En esta imagen tenemos una persona que no sabemos si es un agente interno o externo, pero cada uno busca respuestas diferentes. Vamos a ver quiénes son los que están fuera de la empresa y que les hemos llamado agentes externos. Bueno, pues los vamos a dividir en dos. Los agentes externos los dividimos en dos, que son aquellos que tienen relaciones contractuales con la empresa, es decir, que ya tienen un vínculo económico con la empresa, como son los accionistas, que han puesto su capital en la empresa, como son los prestamistas, los bancos que están financiando la actividad, como son los empleados, que tienen un contrato laboral con la empresa, nuestros clientes, que nos han comprado un producto y tienen un contrato de servicio postventa, o los proveedores, que nos dan material, nos dan energía, pero también tenemos como agentes externos aquellos que no tienen una relación contractual con la empresa, pero que están interesados en saber datos de la empresa. ¿Quiénes son estos? Pues Hacienda, para saber cuánto gana la empresa y cobrar impuestos. La competencia, querrá saber cómo nos va.
posibles futuros inversores, antes de invertir dinero, quieren saber cuánto van a recuperar. Analistas financieros, el público en general. Por lo tanto, estos buscarán, los agentes externos, un determinado tipo de información. Volvamos al otro tipo. Bueno, antes de eso tenemos aquí unas imágenes. Esta imagen representa, por ejemplo, a los potenciales inversores que compran acciones en bolsa, querrán saber cómo va la empresa, qué ratios tiene, qué beneficios está dando antes de tomar la decisión de invertir o no. Tenemos esta imagen de una persona que se rasca el bolsillo y ve que no hay nada. Pueden ser los proveedores. Los proveedores, antes de darnos el material, querrán saber si se lo vamos a pagar, si tenemos capacidad de pagárselo. Los bancos, antes de darnos un préstamo, querrán saber si la empresa tiene capacidad de devolvérselo. Y en definitiva, esta lupa lo que significa es que hay gente que estará mirando con lupa nuestras cuentas, aquellas cuentas que damos a los agentes externos para saber cómo nos va. Por ejemplo, Hacienda, para saber qué beneficios tenemos, nos analizará las cuentas para ver si son correctas, si son fiables, si estamos contando la verdad y en función de eso saber cuántos impuestos les tenemos que pagar. Vamos a los otros agentes, que son los agentes internos, que son aquellos que, como hemos dicho, están dentro de la empresa y tienen que tomar decisiones que se lo va a dar nuestro sistema de información, el sistema contable. ¿Quiénes son estos? Pues evidentemente son los directivos en todas sus gamas o los mandos intermedios, cada cual buscará una cosa. El director general buscará cómo van las ventas, cómo van los beneficios. Un mando intermedio podrá buscar cuánto material desperdicia en su proceso de fabricación, cuántas piezas le han salido mal, cuál es el número de horas no trabajadas, número de horas perdidas, cuánto es el coste del mantenimiento de una máquina respecto de la otra. Son muchos datos muy diversos y la contabilidad proporciona estos datos. Por lo tanto, el concepto clave es: cada tipo de decisor, cada tipo de agente necesita información diferente. La contabilidad es un sistema de información y cómo la información, cómo se presenta y cuánta se da y con qué profundidad será lo que diferencia la contabilidad que va hacia un agente y hacia el otro. Podemos entonces hablar de dos tipos de contabilidad. La primera de ellas, que vamos a llamar contabilidad financiera, que es el objeto principal de esta materia, es la que regula la información que se da hacia el exterior, la que recoge todas aquellas informaciones que hay con agentes externos en la empresa. Mientras que la contabilidad analítica es la que proporciona datos a los agentes internos, a los directores, directivos, mandos intermedios de la empresa. Por tanto, hemos visto ya dos contabilidades con dos apellidos: contabilidad financiera y contabilidad analítica o contabilidad de gestión. En definitiva, vamos a imaginar la contabilidad como un montón de datos que están en ese cilindro, que es como se representan en sistemas informáticos las bases de datos. Habrá miles de datos allí. Cómo se ordenan y cómo se extraen es lo que las contabilidades financieras y contabilidades analíticas, en aquello en las que estas dos contabilidades se diferencian. Como hemos dicho, la contabilidad financiera va enfocada a dar datos a los agentes externos a la empresa, que tienen que tener una información suficiente, pero no toda. Entendemos, por ejemplo, que la competencia no puede saber nuestros costes internos, porque si lo supieran nos harían una competencia y nos hundirían, pero que los directores de la empresa sí tienen que saber cuáles son sus costes internos, tienen que saber cuáles son sus costes reales para poder saber si pueden rebajar un producto o no y competir mejor o no en el mercado. Entendemos que los agentes externos tienen que saber cuáles son los beneficios generales de la empresa para saber si la empresa va bien o mal, e invertir o no o desinvertir en esa empresa. Por tanto, cómo de todos estos datos que tiene la empresa se segmentan unos u otros, nos va a definir si estamos frente a la contabilidad financiera o frente a la contabilidad analítica. Lo que sí es verdad es que la información que se da hacia el exterior
es más reducida que la contabilidad que se tiene dentro de la propia empresa, pero la contabilidad que se da al exterior tiene que ser una información que cumpla unas normas que se imponen en cada país para que todas las empresas estén obligadas a proporcionar la misma información en los mismos formatos y con la misma profundidad. Por lo tanto, la información de la contabilidad financiera, la que se da hacia afuera, está normalizada y además está verificada por unos procesos que se llaman auditorías, de los cuales hablaremos a lo largo de esta clase. Hemos dicho que la contabilidad que se da hacia afuera, los datos que se dan hacia afuera, tienen que estar normalizados y tienen una serie de formatos. ¿Cuáles son los requisitos de la contabilidad financiera? Los que pone aquí en esta diapositiva que vamos a ir repasando. Lo importante es los datos que hay, no cómo se presenten, no que se presente en un libro muy bonito, ni en un libro con muchas páginas en color y con muchas fotos, no. Lo importante es el fondo, los datos que hay allí. Por tanto, se da importancia al fondo sobre la forma o presentación. 2. Tiene que proporcionar información relevante. El hecho de que uno de los empleados de la compañía haya estado de baja durante una semana por haberse roto un pie, no le importa a mucha gente. Le importará a él, le importará a su familia, le importará a su jefe, pero no le importa a los que están fuera de la empresa. Y por lo tanto la información tiene que ser aquella que sea relevante, no hacer perder el tiempo a los agentes externos dando información que no interesa a nadie. Tiene que ser oportuna, tiene que estar en tiempo, es decir, ¿qué interesa? Pues que en enero o febrero de cada año se tengan los datos del año anterior, pero ya cerrados. No me interesa nada que una empresa me diga cómo acabó hace 20 años, ni si hace 20 años tuvo beneficios o no. No me interesa saber cómo cerró el trimestre pasado, cómo va a finalizar el año, cuál es el balance de fin de año, pero ese me interesa a los pocos meses de finalizar el año, no 20 años después. Debe ser fiable, es decir, que lo que ponga ahí sea cierto. Debe ser clara y comprensible. Podemos intentar dar datos hacia el exterior de forma que parezca que es, pero no es, porque lo damos de tal forma enrevesada que parece que la empresa va bien cuando va mal. No, tiene que ser clara, comprensible y de un solo vistazo saber, aquellos que entiendan, saber cómo va la empresa y qué principales problemas tiene. Debemos poder comparar la evolución de la empresa. Por ejemplo, imaginémonos que estamos analizando una empresa, queremos saber cómo ha cerrado el año 2010 en comparación del 2009 y, por tanto, la forma en que presentamos la contabilidad del 2009 debe ser similar y comparable con la forma en que la hemos cerrado en el 2010. Tanto cuando poníamos un cartelito que ponga beneficios en el año 2009, los beneficios del año 2010 se tienen que referir a lo mismo, no a otra cosa. Ventas del 2009 se tienen que referir a lo mismo que en ventas del 2010, entonces se ve si ha subido o bajado en ventas, ha subido o bajado en beneficios, de tal forma que hablaremos de dos principios, que son el de uniformidad y el de identificabilidad, que quiere decir que sean uniformes la forma de presentar las cosas de una época a la otra y que sean identificables dentro de las presentaciones aquellos parámetros que son relevantes. En definitiva, la idea general es la contabilidad es un sistema de información y dependiendo de a quién vaya enfocado tendrá unos determinados formatos, unas determinadas profundidades, unas determinadas reglas. Pero los datos son siempre los mismos, los datos reales del sistema de información contable de la empresa. Con este resumen doy por finalizada la primera clase magistral. Espero haberos ayudado a aclarar algún concepto y me despido hasta la próxima clase.